Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Jonás. Y el tema que quiero predicar es: Dios es grande para salvar. Y vamos a ver que este Dios que vemos en el Nuevo Testamento una y otra vez, que mandó a su Hijo Jesucristo para salvar este mundo y nos ha encomendado el ministerio de la evangelización para predicar el Evangelio. También en el Antiguo Testamento vemos este principio, que Dios también quiere salvar. El deseo y el anhelo de Dios es salvar a las almas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos has dado, que tú la uses, la bendigas en nuestra vida, que podamos extraer esas enseñanzas profundas que tú tienes para darnos. Señor, tú has traído a tu pueblo, a tus hijos en esta noche para escuchar esta tu palabra. Señor, ayúdanos, prepáranos en nuestro corazón para aplicar lo que tú tienes en nuestra vida. Danos de esa gracia tuya por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Solo no podemos, Señor, pero sí en ti podemos hacer proezas. Te damos gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces aquí tenemos el deseo ardiente de Dios, el anhelo ardiente de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es salvar. Él desea salvar a las almas. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. En 1 Timoteo 2:4 quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos los hombres, Dios no hace acepción de personas. Dios quiere salvar, aquí como vemos, ¿no es cierto?, a estos paganos, y como vimos que salvó aún a aquellos marineros paganos, aún los salvó, pero aún por esa desobediencia que no podemos entender todavía, pero es tan semejante a lo que hoy vivimos en el cristianismo. El cristianismo de hoy está viviendo también lo que hizo Jonás. El mensaje de Dios a Jonás era que vaya a Nínive, que vaya a predicar a Nínive. Pero ¿qué es lo que hizo Jonás? Desobedeció. Ahí vamos a ver, y ustedes vayan pensando también todo lo grande, las grandes cosas que vemos en este hombre en el capítulo 1. Tuvo una gran huida, una gran locura, porque fue una locura lo que hizo. ¿No es una locura desobedecer a Dios? ¿Desobedecer al mandato de Dios? Allí como dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Él se fue hasta Jope, sacó un pasaje y se fue directo. En vez de ir para arriba, se fue Tarsis, según algunos estudiosos, dice hacia España. Cruzar todo el Mediterráneo y bien lejos de donde estaban, el lugar donde él tenía que ir a predicar. ¿Qué dirían ustedes de este hombre? Entonces un gran cobarde, un gran rebelde, un gran pecador, un gran pecado de desobedecer a Dios. Vaya que sí. Dios le dijo a este profeta: anda, haz esto. Esto es mi deseo, esto es lo que yo quiero, pero él no lo hizo. Qué gran desobediencia, ¿no es cierto?, la de este hombre. Y hoy también hay más de 7.000 millones de habitantes en esta tierra que necesitan el mensaje de Dios, ¿o no?
¿Y quiénes son los que pueden dar ese mensaje? Cuán preciosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, dice la Escritura, de los que anuncian la paz. ¿Y cómo creerán si no fueren enviados? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este mundo necesita escuchar el mensaje de salvación. Y hoy, igual como Jonás, vivimos en un mundo de creyentes desobedientes. La iglesia primitiva en sus comienzos, la iglesia en el libro de los Hechos, Dios le dio allí un mensaje que ellos tenían que dar. Allí en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Obedeció? No obedeció. Perseveraban sí en Jerusalén. En Jerusalén se quedaron. Se convirtieron, ustedes vieron ahí 3.000, después se convirtieron 2.000. En total eran 5.000 hombres. Pero no salían a predicar a Samaria y no salían a predicar a todo el mundo. No salían. ¿Y qué Dios hizo? Dios envió persecución. Dios envió, anda para allá, anda vos para allá y otro para allá. ¿Y qué es lo que pasó allí? Allí empezaron a predicar. Ah, Señor, cierto que tú dijiste que teníamos que predicar. Entonces, allí vemos que este hombre, un gran desobediente al mandato de Dios, que él aún quería ahogarse. Tírenme al agua, pero no voy a ir a predicar. No quiero ir a predicar a esa gente. Es la voluntad de Dios que él tenía que ir, pero él no quiso. Pero vemos cómo aún en la vida de este hombre desobediente, vemos aquí a estos paganos en la nave. Yo puse allí gran cosa que vemos ahí en estos paganos. Tuvieron un gran problema. ¿Por qué tuvieron un gran problema? Pero ¿quién le ocasionó ese gran problema? Jonás. Y hay muchos creyentes, por su vida, que no están obedeciendo al Señor, le ocasionan graves problemas a otros. Pero aún la gracia de Dios es tan abundante que aún torna para bien. Pero ese creyente está mal, Ese creyente anda mal, como Jonás. Pero ocasionan graves problemas cuando no andan en la voluntad de Dios. Y esos marineros allí tuvieron un gran miedo a la muerte. No estaban seguros. Jonás sí, tírenme al agua. Primero durmiendo, qué tranquilidad, ¿no? Quiero dejar claro esto. Jonás era un verdadero hijo de Dios. Nadie como un hijo de Dios tenía esa tranquilidad. Nadie como un hijo de Dios va a orar como él oró, después vamos a ver. Nadie como un hijo de Dios tenía ese conocimiento de la palabra de Dios. Pero nadie como un hijo de Dios era un rebelde al mensaje de Dios. Esos hombres estaban llenos de miedo, eran incrédulos. Clamaron. ¿Clamaron a quién? Venga quien venga, le pido Virgencita, San La Muerte, San Gaucho Gil, ¿no es cierto? Ha habido todos los santos y ha habido por haber, ¿no? Clamaron desesperadamente, pero allí la gracia de Dios, ¿cómo es? La gracia de Dios aún torna para bien, aún usando a hijos desobedientes. He escuchado testimonios lamentables, ¿no? Cuando aún por causa de que tenía que predicar, pero no era el deseo de predicar de uno, le predicó a otro, le habló de Cristo. Y sí, yo voy a una iglesia, ¿y qué hablan allí? Y hablan de que Jesucristo... ¿Y cómo es eso? Pero el otro no quería ni predicarle. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz.
El testimonio de Dios es verdadero. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Los errores nuestros, nuestras formas timoratas de andar no van a impedir la obra de Dios. Nuestros errores, nuestras equivocaciones no van a impedir que el Señor aún use su palabra. Pero Dios va a disciplinar a sus hijos. Entonces, vemos como estos cargados de supersticiones, después allí viene ese temor de Dios. Soy hebreo, dijo allí Jonás en el versículo 9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Imagínense, allí le estaba diciendo, ¿no?, quién era Él. Y allí ellos, aún en esa desobediencia, ellos captaron ese mensaje, pero siendo desobedientes. Hermanos, ¿no es bueno ser obedientes en los caminos del Señor y llevar el mensaje de Dios, ese mensaje que tú tienes, ese mensaje de Dios que Dios te ha dado de salvación y transmitirlos a otros? ¿Qué es lo que vemos acá en estos paganos? A ver si ustedes recuerdan. Grande miedo, gran error estaba, ¿no? En gran error, porque fueron a clamar allí a lo que no sabían. Gran ceguera. Es tan interesante lo que la Biblia nos dice en cuanto a este Jonás. Cómo Dios, en medio de esa locura, dice, yo me voy para otro lado. Versículo 1:3 dice, lejos de la presencia de Jehová, inmediatamente, más rápido que un pensamiento, ¿qué es lo que hace Dios? Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Yo voy a ir para acá. Ah, vos vas a ir para allá. Vos no vas a ir para allá. Vos vas a ir allá. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la providencia. La providencia de Dios es la mano de Dios. Y en forma ilustrada es como si la historia y todos los eventos de esta vida fuese un guante. Esa historia y todos los eventos de esta vida, cada acontecimiento de esta vida, no se mueve sin que la mano de Dios no lo mueva, sin que la mano de Dios no intervenga, sin que la mano de Dios no esté manejando todos los acontecimientos del universo. Él maneja todo, Él hace todo. ¡Qué locura ir contra Dios! Según un teólogo, Lewis Perry Chaffel, dice allí en su libro de teología sistemática, hay 4 divisiones de esa providencia. Está la providencia preventiva, que Dios te previene, que Dios te dice, por una y otra forma, te dice, no lo hagas, detente. Y en la Biblia, por ejemplo, Dios detuvo al rey Abimelech. ¿Se acuerdan cuando Abraham le dijo a su esposa, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque temía? Entonces, el rey Abimelech, como creyó que era la hermana, la iba a tomar como su esposa. Y fíjense lo que la Biblia dice, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Esa es la providencia preventiva. David decía, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Preserva. Dios usa a los padres para que sus hijos no pequen. Dios usa a los gobernantes, las leyes, las costumbres, la opinión pública, y aún Dios usa
su palabra en sus hijos. Dios usa a un hermano, Dios usa el Espíritu Santo, Dios usa la conciencia. ¿Entienden? Esa es la doctrina de la providencia, pero esta es la preventiva. Cuanto más nos beneficiamos los creyentes cuando leemos la palabra de Dios, cuando estamos orando, Dios nos está previendo de hacer cosas que no convienen, que no tengo que hacerlas. Esta es la providencia permisiva que Dios permite, no restringe, no significa que esté fuera del deseo de Dios, pero Dios lo permite. A muchos, por esa conciencia, esa vida pecaminosa, dice las Escrituras, Dios los entrega a la inmundicia. No quieren saber nada de mí, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios los deja allí para que sigan en sus perversidades. Dice la Biblia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28. Oseas 4:17 dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. No es triste, hermanos. Vivimos en una provincia idólatra, en una nación idólatra, pervertida. ¿Cómo están aún clamando allí en cuanto al aborto y todo eso? Va a llegar un momento como Dios los deja. Aún desean el mal, la perversidad. Dice las Escrituras, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dios lo trajo allí al pueblo de Israel, y Él los afligió, y Él les hizo tener hambre. Dios hizo todo eso. Esa es la providencia permisiva. La providencia directa es cuando la acción directa de Dios guiando los caminos de los hombres, aun aunque ellos ni sepan lo que están haciendo. Dios los guía. ¿Se acuerdan con Judas? Judas, allí dice las Escrituras que lo que vas a hacer, hazlo pronto, más pronto. Dios le estaba dirigiendo. Ciertamente dice el Salmo 76:10, la ira del hombre te alabará. Este profeta rebelde aún iba en contra de Dios. Dios lo iba a disciplinar. Dios iba a corregirle. Pero aún en su rebeldía, esos marineros se salvaron. Y la última providencia es la determinativa. Dios decide y ejecuta todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios levantó un gran viento, Dios levantó una gran tempestad, preparó un gran pez. Todo tenía preparado. Todo estaba planificado en la mente de Dios. Allí para que este hombre vaya y haga lo que Dios había determinado. Muchos dicen tal vez qué pez era, ¿no? En realidad no importa qué pez era. Algunos tal vez dicen que era una ballena. Bueno, hay una ballena que es muy grande, que es la ballena azul. Es enorme, tiene 30 metros de largo. Pero no dice la Escritura qué pez era. Aún en el original, en el hebreo, dice que era un monstruo marino. O sea que aún Dios preparó ese monstruo marino, pero lo interesante que es que Dios lo mandó a este pez para que lo tragase, pero que no lo desintegre ahí adentro, porque los jugos gástricos del animal podía desintegrarle. Y vemos cómo Jonás estuvo ahí dentro del pez, ¿cuánto? 3 días y 3 noches. Y aún esto es una figura que Jesucristo lo mencionó allí
en Mateo capítulo 12, ¿no? Pero allí, ¿qué pondrían ustedes? Bueno, acá me olvidé de escribir, ¿no? ¿Qué cosas grandes ven en Nínive, una gran ciudad? ¿Y qué había allí? Una gran maldad. ¿Y qué ven en Dios? Bueno, gran misericordia, ¿no es cierto? Ahí yo puse un gran buscador de los perdidos y un gran buscador de los rebeldes, porque estaba buscando a Jonás también. Vemos allí Dios levantó un gran viento, una gran tempestad, un gran dominio de todo tiene Dios y una gran braveza del mar. Vemos una gran compasión, una gran disciplina, un gran pez, una gran providencia. Bueno, todo esto vemos en este Dios grande. Pero en el capítulo 2, vamos a mirar. Fíjense esto. Una gran oración de un disciplinado, pues Dios lo estaba disciplinando allí, en angustia, una oración en angustia, una oración pidiendo perdón. ¿Dónde era el lugar donde él estaba orando? Allí entre los intestinos, allí dentro, como tal vez se iba llevando de un lado al otro. Su púlpito era tal vez parte de ese animal. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde Dios tiene que aún disciplinar a sus hijos? Dios tiene que disciplinar a veces con una enfermedad, Dios tiene que disciplinar a veces con la economía, Dios tiene que disciplinar no sé de qué forma para que sus hijos prediquen, para que sus hijos hablen, para que sus hijos oren. Las veces que he tenido que predicar en los hospitales, mi padre entró 9 veces en operación. En una oportunidad él cayó y se quebró en 3 partes la rodilla. En 3 partes se quebró la rótula. Y estuvimos 2 semanas allí. Después de salir le dice mi papá, ¿y qué tal? Perfecto. Papá, si así, usted haga la vida como siempre. A la semana se desató todo otra vez. 2 semanas otra vez. Y ahí predicábamos, teníamos que predicar a la enfermera, al otro paciente, al que venía. Dios da oportunidades para que prediquemos el Evangelio. Y es interesante allí leer este pasaje de Jonás. Cada versículo que él dice allí en esta oración es un salmo. Y él estaba orando conforme a la palabra de Dios. En el versículo 2, él dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde el seno, aún del seno de la misma sepultura. Esto está en el Salmo 121. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Versículo 3 dice, me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Este es el Salmo 42, 7. Dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. El Salmo 31, 22 dice, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos. Cada versículo es un salmo. Cada versículo, el versículo 5 es el Salmo 69, 1 y 2. Dice así, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. ¿Qué es lo que estaba diciendo este hombre? Por eso les dije hoy, no se equivoquen, Jonás era un verdadero hijo de Dios. Era un hombre de Dios.
Nadie como un hombre de Dios puede orar de la forma que él oraba, de la forma que él clamaba y de la esperanza que él tuvo. Veré tu templo. Pagaré, dice, pagaré al Señor allí en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Qué lindo versículo las salvaciones de Jehová. Pero lamentablemente él tuvo que aprender ahí, ¿dónde? Una oración que hizo dentro de un pez. Hermano, hace falta que tú ores dentro de una gran aflicción para que tú prediques el Evangelio. Para que tú lleves la palabra de Dios es necesario que Dios te lleve dentro del vientre de un pez, que puede ser no sé qué cosa. Allí dice el Salmo 116, 17 y 18, recitando Jonás: te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo tu pueblo. El Salmo 50, 14 y 15 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Salmo 3, 8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cómo este hombre estaba lleno de fe? Porque él conocía la palabra. Él conocía la palabra. Y allí Dios lo llevó hasta la costa. Le dijo al pez: bueno, ahora andate hasta allá, hasta la orilla. Y allí lo sacó. ¿No es la mano de Dios? Dios nos dice en su palabra: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, Hechos 8, 1 y 4, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Gracias a Dios. Hubo un valiente que vino y me predicó. Gracias a Dios por este hermano que me habló de Cristo. No tuve vergüenza, no fue un cobarde. No hizo caso omiso a la palabra de Dios. Él me habló de Cristo. Él me dijo que era un pecador y que necesitaba a Cristo. De una y otra forma él me hablaba, me daba un libro, me daba un tratado y me decía que tengo que aceptar a Cristo. Gracias a Dios por este hermano que fue fiel a su palabra. Y allí vemos cómo Jonás es largado allí en la costa y él va hacia Nínive. Y allí él empieza a predicar. A 3 días de camino, dice, tardó en recorrer toda esa gran ciudad, enorme ciudad. Y no sé si ustedes se preguntarán, ¿por qué Jonás desobedeció? ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Nínive era una ciudad terrible. Era una ciudad y una población, he leído todo lo que hicieron los ninivitas, pero no quiero describir. Porque era sanguinaria, eran crueles. Y no faltaba mucho para que llegase hasta Israel. Y hagan destrucción, destruyan, maten y hagan barbaridades. Nínive era en ese entonces una ciudad enorme. Y según los historiadores era la más grande en la antigüedad, en ese entonces, cuya muralla, dice, tenía 1200 torres de más de 60 metros de alto cada torre. Y la muralla alrededor tenía 30 metros de alto. El diámetro o la circunferencia que abarcaba toda esa ciudad era de 96 kilómetros.
Dentro de la misma ciudad había, dice, podían sembrar y todo eso, ¿no? Toda esta ciudad, toda esta población, eran crueles, malvados, asesinos. Y Jonás decía, ¿cómo voy a ir a predicarles? ¿Cómo voy a darles el mensaje si ellos en cualquier momento vienen contra nosotros? Lo que estaba diciendo Jonás decía, mátalos, destrúyelos. Él se fue, dice, y se quedó esperando. No sabía que se habían arrepentido, pero él se quedó esperando, dice, mirando desde una colina allí, esperando a ver que caiga un rayo, que haga un temblor la tierra, que se abra. Y él estaba allí, se hizo allí una chocita para que no le diese tanto sol, y quedó allí. Pero no sabía que esta ciudad, no sé, hubo allí, después de ese gran mensaje que dio Jonás, en versículo 3, 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad el camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De acá a 40 días Nínive será destruida. Y seguía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese mensaje. Vayamos a Mateo capítulo 12, por favor, Mateo capítulo 12. Y allí dice las Escrituras que el Señor Jesucristo mencionó a Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 38, dice así, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, queremos ver una señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Yo no sé si ellos llegaron a ver cuando el pez, o algunos llegaron a ver, porque Nínive estaba bien lejos de la orilla. No sé si la tez de Jonás era diferente. No sé si la figura de Jonás, no sé cómo habrá sido, porque su ropa no creo que esté de la misma forma. No creo que su semblante esté de la misma forma. Pero allí dicen las Escrituras, ¿qué es el mensaje que nosotros tenemos que dar? El mensaje es este. Esta es la señal que necesita ver este mundo. Cristo y Cristo crucificado. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Él resucitó de entre los muertos. El Evangelio, dice las Escrituras, es poder de Dios para salvación. Este mundo necesita conocer que Cristo es su Salvador. Este mundo necesita saber que es un mundo pecador, que le da las espaldas a Dios. Necesita de hermanos valientes que proclamen la palabra de Dios. Este hombre fue un hombre de Dios, fue valiente. Y él fue directamente a predicar. Era valiente este hombre. No era un cobarde. Era muy nacionalista. Él solo quería que su pueblo sea salvo. Él solo quería la bendición para él y su pueblo. No quería para nadie más. Y no nos pasa así. Qué benditos somos, qué bendecidos somos con el Evangelio. Yo me estoy gozando al predicar, yo sé que ustedes también al escuchar. Nos gozamos en escuchar el mensaje, nos deleitamos. Es un manjar para nuestra alma. Pero hay otros que están hambrientos de este mensaje. Un mensaje
de salvación. Y Nínive, vemos cómo ellos se convirtieron. Y qué cambio, ¿no es cierto? Esos niños habrán visto allí a sus padres cambiados, ese rey cambiado, esa población cambiada, hasta los animales tal vez estaban cambiados, ¿no es cierto? ¿No? Porque dice, hasta los animales se los cubrieron con cilicio. Un gran arrepentimiento. Pero el último punto es algo extraño. Y en el capítulo 4 vemos en mi bosquejo, yo puse el gran deseo de Dios en salvar a las almas. Es algo extraño que pasa acá. Pero Jonás dice en el versículo 1, capítulo 4, se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Se enojó contra quién? Contra Dios. ¿Puede caber eso en nuestra mente? Se enojó contra Dios. Tenía una queja contra Dios. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿De qué se estaba enojando? Dios es clemente, que Dios es piadoso, que Dios es misericordioso. Bueno, este es nuestro Dios, lleno de amor. Ustedes ven las veces que Jonás dice, me enojo hasta dónde, hasta qué punto me enojo, hasta la muerte. Aún deseaba morir, allá cuando lárgueme al agua, dice, ya me quiero morir. Gracias a Dios que Dios no escucha a veces nuestras oraciones estando enojado, ¿eh? Gracias a Dios que Dios no responde a nuestras oraciones que a veces decimos en locura. Que Dios no nos escucha, que Dios es misericordioso conmigo, que Dios es clemente conmigo. ¿Cuántas veces Él dijo allí, me enojo hasta la muerte, quítame la vida? Hubieron varios profetas que dijeron lo mismo, lo dijo Moisés, lo dijo Elías. Pero dice allí las Escrituras que Dios desea salvar. Esto es el deseo de nuestro Señor. Vemos la obstinación de este hombre y allí como este hombre deseaba la destrucción en vez de predicarle el Evangelio, en vez de hablarle de Cristo, en vez de orar por ellos. Nos sentamos como Jonás allí esperando que le caiga un rayo, que Dios los maldiga. Pero Dios, fíjense, es ese gran hacedor de milagros, como hace levantar una calabacera y allí levanta un gusano. Es tan interesante esto que dice las Escrituras, presten atención allí, versículo 6. Dios le da una gran enseñanza y esta es una lección objetiva. Dios le está tratando a Jonás como un niño. Y esa lección objetiva, fíjense cómo es. Le dice allí, y preparó Jehová Dios una calabacera. Dios preparó una calabacera. Después dice en el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Después en el versículo 8 dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solar. 3 cosas que Dios preparó. Dios preparó especialmente para enseñar a su profeta rebelde. Y esta lección objetiva. Allí le da a Jonás una bendición en su vida, una comodidad a este hombre que estaba malhumorado, que estaba enojado, que era un rebelde, pero Dios le da una bendición. Y esa bendición que salga esa calabacera en ese día, en ese preciso momento, y en un tiempo tan así rápido, y no es Dios así, no es Dios de bendiciones en nuestras vidas. Dios nos bendice
Y aún nosotros diríamos, pero a ese Dios le bendice. Mira si es rebelde. Mira cómo se comporta. No viene nunca a la iglesia. Y Dios le bendice igual. Dios bendice. Dios prospera. Dios nos da las cosas. Y en ese instante salió esa calabacera. Y dice la Biblia, ¿qué pasó con Jonás? Y preparó, versículo 6, Jehová dio una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Dios trajo alivio a ese hombre. No merecía eso. Pero Dios trajo bendición en su vida. Y es así nuestro Dios. No lo merecemos, pero Dios nos bendice. Toda bendición viene de Dios, de la mano de nuestro Señor. Pero aún dice las Escrituras, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El mismo Dios que nos da esa bendición es el mismo que prepara las aflicciones y los sufrimientos en nuestra vida. No protestes. Si lo vas a hacer es contra Dios. Es Dios que me provee. Es Dios también el que me saca lo que me proveyó. Es Dios quien permite la aflicción. Es Dios quien permite el sufrimiento. Es Dios. ¿Quién me humilla? Y acuérdense, Dios le está dando una lección objetiva. Le está dando una lección a este hombre para que él aprenda. Y no solo esto, allí viene este gusanito feo, ¿no es cierto? Pero tal vez imperceptible, ni siquiera capaz vio en qué momento ocurrió, y así pasa. Situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Y a quién le voy a culpar? ¿Contra quién me voy a enojar? ¿Contra quién voy a protestar? ¿Contra el gobierno? ¿Contra quién voy a protestar? ¿Contra Dios? Es Dios. Dios permite. Dios. Y aún dice, Dios preparó un recio viento solano del este, del oriente, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios permite las duras y fuertes pruebas. Dios nos guarde de quedar viudo, de perder todo, no tener nada. Pero es Dios. ¿Quién permite todo? Y acá dice las Escrituras, entonces, el versículo 9 dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Se estaba enojando por ese bien que Dios le dio, por esa riqueza que fue por un momento que Dios le dio, que un bien que desapareció después. Y después Dios le dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? Dios le está comparando la calabacera ¿con quién? Con Nínive, la cual tú trabajaste, no trabajaste. Yo estuve trabajando en Nínive. Yo estoy trabajando con los seres humanos. Yo estoy trabajando con ellos. Yo estoy obrando en la vida de cada uno de ellos. Y dice, ni tú la hiciste crecer, yo la hice crecer. ¿Saben que aún estas naciones fueron usadas por Dios? Dios usó a Nínive, Dios usó a Babilonia, Dios usó aún para el castigo de su pueblo. Dios los usó. Y aún dice, espacio de una noche, y en el espacio de una noche pereció
Dios no quiere, dice las Escrituras, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque, ¿qué es más importante? ¿El bien que recibes de Dios, esa bendición que recibes de Dios, o un alma? ¿Qué es más importante? ¿Una casa, un auto, el dinero, todo lo que sea? ¿Qué es más importante? Un alma, un alma. Y él dice allí: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y acá dice 120,000. 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales. Y uno dice, los animales. Dios se preocupa por los animales, sí. La Biblia dice que el justo cuida de su bestia, dice la palabra de Dios. Nínive, según los historiadores, tenía en ese entonces 600,000 habitantes. Entonces, ¿quiénes son estos 120,000? Estos 120,000, y acompáñenme por favor allí a Deuteronomio capítulo 1, versículo 39, por favor. ¿Me pueden leer? Ahí está, ¿no? Vuestros niños. Acá se estaba refiriendo a niños. 120,000 niños que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Dios se preocupaba, fíjense, Dios se estaba preocupando por esos niños. Esos niñitos que el mismo Señor Jesucristo, Él dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Como muchos niños hoy en día, hermanos, hay, según estadísticas, 10 millones de fetos, niños desnutridos, que pasan a la eternidad. ¿Y dónde están esos niños? Están en el cielo. Están con el Señor. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y cuidado de ser de tropiezo a uno de estos niños. Dios se preocupa por los niños. Dios se preocupa por el ser humano. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Oír el llamado de nuestro Señor. Hay un mundo que necesita, hay un mensaje que Dios nos dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Este es el paso que la Iglesia tiene que dar. Esto es lo que la Biblia nos encomienda. El mensaje de Dios es ir a las almas, predicar el Evangelio. En la mesa hay tratados para que ustedes los lleven. Dwight Moody fue un predicador hace muchos años atrás, que él se propuso, un evangelista, y él decía: no puedo dejar de predicar, y se propuso predicar a una persona por día, siquiera una persona por día. Prediquen esta semana, prediquen a alguien, prediquen a una persona, y el domingo que viene vengan y coméntenme. Hermanos, Dwight Moody se propuso y dijo: voy a predicar a una persona. Un día llovió y no predicó a nadie. Entonces abrió la puerta y esperó que pase la gente. Y justo pasaba un hombre con paraguas y le dijo al Señor: Señor, ¿puedo ir con usted? Y el hombre le dijo: venga. Y se fueron juntos debajo del paraguas y allí pudo predicarle. Hagamos algo por este mundo perdido. Y ese algo es grande: predicar nuestro glorioso Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue a la tumba y resucitó de entre los muertos. Que el Señor les bendiga y les use grandemente.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has dado en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ayúdanos en esa gracia tuya para poder predicar tu palabra. Danos oportunidad, o aún que no nos des, que podamos provocar esa oportunidad. Señor, dirige nuestros pasos. Haz que podamos ser valientes al entregar tu palabra. Podamos ver, Señor, los resultados en conversión, como hemos visto en tantos hermanos que hoy día que han abandonado sus vicios, sus placeres, su pecado, y ahora son tus hijos y pueden regocijarse en ti. Tú los libraste de la condenación, del pecado, de la muerte, de tu ira, y ahora pueden disfrutar de tu presencia. Padre, ayúdanos a serte fieles, que no por desobediencia otros puedan llegar a menospreciar el Evangelio, a detestar, Señor. Que no seamos de tropiezo. Ayúdanos en esa gracia tuya, pues te lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.